está escuchando. Ni no conocemos. ¿Qué pasa? Vamos a ver aquí. Veamos, mira. Hasta Samantha llegó, ¿puedes creerlo? Y Samantha, ¿cómo estás? Buenos días. Abogado, buenos días. La clase pasada sí estuve, pero no sirvió mi micrófono, pero sí tomé la clase. Bueno. Oye, pero no estás enojada, ¿verdad? No, lo que pasa es que mi micrófono, no sé qué le pasa a mi computadora que no está funcionando bien, pero el fin de semana la van a venir a revisar. Ok, sí, porque estamos casi de cerro a cerro. Oye, cabrón. Sí, Así estoy. así es, abogado, pero sí, sí me No, escucho bien. no es que es comentario, ¿eh? No te vayas a creer que estoy peleando contigo. No, no, Digamos, ya nos podamos volver a comunicar, lo cual es padrísimo. sí, claro. Y que ya no las había escuchado a ti y visto aquí a la niña Michelle, ¿no? Así es, señorita. ¿Cómo ve? Bueno, vamos a ver, tenemos que el pendiente más grande es el examen. Bueno, vamos a esperar. Entonces, tenemos el examen y quisiera saber si hay alguna duda para despejarla de una vez sobre lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Digo, respecto a la clase, claro está. Bueno, vamos a especificar qué es lo que hemos visto. Tomen nota, por favor. Eso es algo que me tiene preocupado. Porque como no las veo, no las escucho, no sé si se está entendiendo, no se está entendiendo. Pero bueno, a ver, entonces, primer capítulo, señorita Samantha, dice, tenemos, ¿por qué grito yo? ¿Por qué grito yo? Decíamos, ya ves, se pega, se contagia. Decíamos, entonces, el primer capítulo fue conceptos generales, donde vimos concepto de derecho penal, ubicación en las ciencias penales. Tratamos de dar un panorama general de lo que son de la enciclopedia de las ciencias jurídico-penales, ¿verdad? Estuvimos estableciendo que en un momento dado el derecho penal está compuesto, decíamos, por tres partes. La parte general, que es la que estamos viendo, los derechos, después, derecho penal de delitos en particular, posteriormente delitos especiales que ya he cursado, y por último, derecho procesal penal. Hay otra parte que se llama derecho ejecutivo penal, que yo espero que sí lo vean en su próximo curso. Entonces, con eso se forma el mundo del derecho penal. Insisto, derecho penal 1, generalidades que estamos viendo. Derecho penal 2, delitos en particular, en los códigos penales. Y luego delitos especiales en leyes diferentes a los códigos penales. Y por último, derecho procesal penal, que algunos opinan que ya no se llama derecho procesal penal, sino procedimiento acusatorio y oral. Que el procesal penal ya pasó de ser. Bueno, no voy a entrar en ese debate. Entonces, y por último, decíamos el derecho ejecutivo penal, que normalmente todo el mundo lo confunde con precisamente el derecho penitenciario. Obviamente, y digo obviamente, el derecho ejecutivo penal va más allá del derecho penitenciario. Y no por minimizar el derecho penitenciario, que es importante, por supuesto, pero el derecho ejecutivo penal son, en términos generales, el conjunto de normas que va a regular la ejecución de cualquier sentencia penal. Obviamente que sea condenatoria, ¿verdad? Entonces, a través del derecho ejecutivo penal, esa parte del derecho penal en general me va a indicar cómo debo ejecutar una multa, una confiscación, ¿cómo se llama? Una prisión, una suspensión de derechos políticos, civiles, de derechos profesionales. O sea, abarca todo lo que es el cumplimiento de una sentencia condenatoria en materia penal, independientemente de la sanción que sea, ¿ok?
Y el derecho propiamente penitenciario va a ser esa parte del derecho ejecutivo penal que va a regular exclusivamente la aplicación de la pena de prisión, así como el sistema penitenciario, así como los procedimientos para el cumplimiento de esta sanción, en fin, pero solo en cuanto a prisión, ¿ok? No podemos confundir, entonces, ejecutivo penal con penitenciario, y mucho menos, Samantha, con penología. Muchos también dicen, bueno, pues es que penitenciario, ejecutivo penal y penología son lo mismo. No, son tres conceptos relacionados, pero no idénticos. ¿Está claro? Voy por último a la penología. Propiamente va a ser la parte de las ciencias jurídico-penales que se ubican precisamente en el grupo de la criminología, donde son ciencias causales explicativas. ¿Qué quiero decir con eso? Que la penología, con esa ubicación, es el conjunto de conocimientos de disciplina, como digamos, doctrina, que nos va a explicar las diferentes formas de reacción relacionadas con el delito, pero no en cuanto a cómo se regula, sino cuáles serían las más adecuadas, cuáles son las más idóneas, por qué se debe aplicar una pena, cuándo no se debe aplicar, cuándo es aplicable una medida de seguridad, qué es una medida de seguridad. O sea, la penología es una ciencia explicativa. En cambio, el penitenciario es una ciencia de carácter especializada en sanción privativa de libertad, pero para regular, o sea, el penitenciario es normativo, se encuentra en las normas. ¿Me explico? E inclusive se basa en lo que es el artículo 18 constitucional y del cual se deriva una legislación especial llamada Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad, ¿ok? Y en cambio, decíamos por último, el Ejecutivo es de carácter también normativo, o sea, son normas, son leyes, pero para regular todo tipo de ejecución de sanción, salvo la prisión que sale potencial penitenciario. ¿Estamos claros, Samantha? ¿Alguna duda? No, Bien. ¿Alguna duda? Bueno, después de eso, también comentábamos que habría que tomar en cuenta que el derecho penal como ciencia no es nada más, no se encierra únicamente en los códigos. Como ciencia es un cúmulo de disciplinas, y hacemos referencia a la enciclopedia de las ciencias jurídico-penales, que en total algunos autores, que entre ellos Alfonso Quiroz Colombo y Rodríguez Manzanera, clasifican en 4 grupos: las ciencias del ser, las ciencias del deber ser, las ciencias histórico-filosóficas, las ciencias auxiliares, ¿verdad? ¿Ok? Y con ellas, las ciencias, las ciencias del deber ser. Y con ellas vemos que cada grupo tiene a su vez un cúmulo de disciplinas especializadas, ¿ok? Hasta ahí, ¿estamos siendo concretos y claros? ¿Preguntan? Sí. Bueno, entonces, después de ello, entramos a lo que es propiamente la teoría del delito. Y dijimos que la teoría del delito en general va a ser la parte del derecho penal que se va a encargar de explicarnos desde diferentes enfoques, primero, ¿qué es el delito? Con base en esto, ¿qué elementos forman el delito? ¿Correcto? ¿Qué necesito para formar un delito? Y vemos que vimos que atendiendo a las diferentes corrientes de las teorías del delito, que son en total 4, veíamos que va a ser diferente los conceptos, desde el concepto diatómico que da las leyes penales, el Código Penal, luego el concepto triatómico, el concepto tetratómico, el concepto pentatómico, el heptatómico, y por último, el más complejo, que es el concepto que nos da la teoría
del modelo lógico-matemático del delito, la cual nos establece 22 elementos, agrupados en diferentes subconjuntos y varios conjuntos. Entonces, y lo maneja a través de precisamente fórmulas. Y junto con ello decíamos, entonces, ella nos va a decir, ¿qué es el delito? Cada una de esas doctrinas. Y luego, ¿qué elementos se necesitan para formar el delito? Pero, y vimos cada uno de esos elementos, la conducta voluntaria, la tipicidad, la anticricidad, la culpabilidad, por ahí empezamos. Y luego ya fuimos ampliando con el concepto tetatómico que amplía a la punibilidad, después el heptatómico que pide también que haya imputabilidad, ¿verdad? Y por último, decíamos la de la heptatómica que agrega lo que es las condiciones objetivas de punibilidad, ¿correcto? Culpabilidad, perdón. Condiciones objetivas de culpabilidad. Pero hasta ahí, señoritas, estamos analizando o analizamos cómo se forma, con qué elementos se integra un delito. Pero también les dije que estas teorías, a la par que nos va diciendo para formar un delito se necesita esto, etcétera, nos dice, por cada, fíjense bien, por cada elemento que necesitamos para formar un delito, va a haber su opuesto, que se llaman teóricamente factores negativos del delito. Samantha, toma nota. Factores negativos del delito. ¿Qué son en general los factores negativos del delito? Podemos decir que son las condiciones que de aparecer en los hechos destruyen o impiden que se forme el delito. ¿Ok? Y por cada elemento para formar un delito va a haber su opuesto, un factor negativo del delito que de aparecer impediría que ese elemento se forme. Y si no hay ese elemento, no hay delito. De tal manera, muchachas, que si hablamos de acuerdo con el concepto tetratómico del delito de 4 elementos, a la par va a haber 4 factores negativos del delito. Si hablamos del concepto pentatómico de 5 elementos, habrá 5 factores negativos del delito. Y así, a la par, por cada, va a correr las mismas. Un elemento, su factor negativo. Un elemento, otro factor negativo. ¿Ok? Y esto, Samantha, Michelle, ¿por qué es importante? Pues por lo siguiente. Fíjense que como abogados, obviamente todo esto que estamos viendo lo vamos a tener que aterrizar al ejercer la profesión como abogados, ya sean litigantes o funcionarios de la Procuración de Justicia o de la Administración de Justicia, o sea, en el ámbito de aplicación del derecho penal. Y aterrizo la idea, Samantha. En esos casos, la autoridad encargada de procurar justicia, hablo de la Fiscalía y los agentes ministeriales e investigadores, ellos van a tener que reunir en su investigación, a la redundancia, todos y cada uno de los elementos del delito. ¿Ok? Entonces, en la etapa inicial, en el periodo de investigación preliminar y complementaria, el Ministerio Público debe de investigar la forma de integrar su carpeta con, yo repito, cada uno de los elementos del delito, sin faltarle uno solo. La teoría que ustedes quieran, siguiendo la teoría funcionalista, causalista, estructuralista, pero debe de reunir pruebas para todos los elementos, de acuerdo con los hechos que lo hayan manifestado en la denuncia o en la querella. ¿Me explico? No le puede faltar uno solo, Samantha. Está obligado a todos. Ahora, en el caso, fíjense bien, de la defensa, o sea, la contraparte del Ministerio Público, que va a ser el imputado y su defensor, a ellos tienen que manejar los factores negativos del delito, tratando de destruir
la existencia del delito o bien destruir los elementos de prueba que establecen la participación del imputado, ¿verdad?, en la comisión de esos hechos. Pero mientras, insisto, la parte de la fiscalía tiene que aportar pruebas para demostrar todos y cada uno de sus elementos, la defensa solo le basta con demostrar un factor negativo. O sea, ahí cambia la situación y ya no es obligatorio para la defensa tener que acreditar los 4, 5, 7 o 22 factores negativos del delito, según sea la teoría que siga, sino con uno que esté bien aseguradito. Con eso tienen la puerta abierta para sacar a su cliente. Entonces, yo como defensor, ustedes como defensoras, van a tener que ser muy cuidadosas para analizar la investigación, buscando tal vez no ¿cómo se llama? No una forma de demostrar la inocencia de su cliente, sino ver si el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para demostrar cada uno de los elementos. Y si en uno de ellos no hay prueba o no es suficiente la prueba, por ahí se pueden ir y manejar el elemento, perdón, el factor negativo que corresponda. Por ejemplo, está demostrada la conducta del sujeto. Es un sujeto que inclusive acepta haberlo hecho, pero ustedes dicen, a ver, espérate, sí existe la conducta, pero para que haya conducta delictiva debe haber voluntad. Y resulta que mi cliente sí realizó la acción o la omisión delictiva, pero en el momento en que la realizó se encontraba padeciendo un problema patológico psiquiátrico. O sea, ¿a qué voy? Pues que estás destruyendo la capacidad volitiva del sujeto. Y al no haber voluntad, aunque exista la conducta, no hay conducta delictiva. Entonces, si el Ministerio Público no tuvo cuidado en acreditar que su presunto responsable era imputable, o sea, era imputable porque tenía capacidad por edad y por salud mental, tú demuestras que sabes fundamentalmente en el momento de cometer el delito. O sea, tú nada más tienes como defensor que estar cuidando. A ver, todos los elementos. Este tiene pruebas suficientes, sí. Este también. Este también. Ah, y aquí hay uno que no tiene pruebas. O sea, a lo mejor dice, ya demostré la existencia del delito como hecho. Con todas sus circunstancias de tiempo, lugar, ok, todo lo que el tipo penal. Pero, a ver, aquí no hay una sola prueba en la investigación con la cual se acredite la intervención de mi cliente en la realización del hecho. Hay elementos presuncionales, por ejemplo, que hay un video donde lo ve que él está parado junto al cuerpo del difunto, en el caso de un homicidio, por ejemplo. Y tiene, lo que lo vincula es la sangre que encontraron en su ropa y en sus manos. Y la sangre corresponde al occiso. Pero a ver, ¿con qué prueba me acreditan que efectivamente él fue el que dio los golpes o disparó o usó la arma de vulnerante con la que privaron de la vida a la persona? Únicamente tiene las manchas de sangre en la ropa y en las manos. Pero eso no demuestra que lo haya hecho. Eso demuestra que manipuló el cuerpo, que en un momento dado, por qué razón, no sé, tiene, pero no demuestra, no hay pruebas que demuestren suficientemente. Ahí se ve cómo él agarra un cuchillo y se entera, o cómo saca la pistola y dispara, o cómo lo agarra a golpes y lo mata. Y no hay eso, con la pena, mi estimado, no lo pueden vincular. Bueno, no lo pueden condenar, porque lo anterior sirve como pruebas provisionales para hacer presunta su participación, pero no es definitivo. Sí, Samantha, ¿me estoy explicando? Ok, bueno.
Entonces, repito, volviendo a nuestro punto, en la defensa no necesita probar todos los factores negativos, solo con uno. ¿Está claro? Sí. Por eso es importante que ustedes en este momento sepan esa situación. Al primero, concluyendo, al lado de cada elemento formativo del delito, va a existir por cada uno un factor negativo. ¿Ok? Que si lo sabemos manejar nos puede dar para destruir todo lo que hay en el órgano procurador de justicia. ¿Ok? ¿Me explico? Y nada más nos basta al Ministerio Público no nos tiene que probar todo. Nosotros no, como defensores, solamente un factor negativo. Pero concretando y continuando con estas explicaciones, la teoría del delito, vamos a hablar ahora de los factores negativos del delito. Repito, si es que no hay alguna pregunta que quisieran hacerme respecto a los temas que he mencionado para el examen. ¿Alguna duda? No, no, está bien. Ok, bueno, pues espero que en el examen demuestre que yo todo como me lo dice. Bueno, entonces ahora vamos a ver los factores negativos del delito. ¿Alguna pregunta sobre el concepto de factor negativo? No. Bueno, entonces decíamos, va a existir una relación, una correlación entre elementos del delito y factores de delito. Por cada elemento tiene que haber y va a haber un factor negativo. El primer elemento, ¿cuál es? Aumentar de todo delito, ¿cuál dijimos? Michelle, la conducta voluntaria, ¿ok? Después, la tipicidad. Enseguida tendríamos la antijuricidad. Enseguida tendríamos que la punibilidad, perdón, la culpabilidad. Después, siguiendo las otras teorías para complementar todo, la imputabilidad. ¿Qué más? La punibilidad. Y las condiciones objetivas de culpabilidad. Entonces, si nosotros llevamos la teoría heptatómica, o sea, 7 elementos, como ministerios públicos, tendremos que acreditar en el proceso correspondiente de cada delito en cada uno de estos con sus pruebas respectivas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Michelle queda? ¿O Michelle? ¿Cómo es? Michelle queda. Bueno, pero, regresando a nuestro tema de hoy, dije, por cada elemento va a aparecer un factor negativo. ¿Ok? Y en este caso, precisamente, antes de citarlo, quiero decir también que estos factores negativos existen en el Código Penal, pero con el nombre de excluyentes del delito. Aparecieron los leyes y hay beneficios. ¿Estamos claros?
Vamos, entonces, el primer factor negativo que tiene que ver con el primer elemento es la ausencia de conducta delictiva por falta de voluntad. ¿Okay? Luego, también a esto, ¿cómo se llama? A este factor negativo, ¿sí? Le sigue la tipicidad y su factor negativo es la ausencia de tipicidad, también llamada atipicidad. ¿Sí? Por falta de encuadramiento entre los hechos y el tipo penal o por falta, cuidado aquí, falta de tipo penal. Bien, después, en el caso del elemento de antipublicidad, vamos a encontrar al factor negativo llamado ausencia de antipublicidad o causa de justificación. O tipos permisivos. Después, la culpabilidad tiene como factor negativo a la ausencia de culpabilidad o también llamada inculpabilidad. Esta se puede dar por inimputabilidad. Libro clave. O bien. Enseguida, la imputabilidad tiene como factor negativo la imputabilidad derivada de falta de capacidad cognitiva o falta de capacidad volitiva
Y esta, cualquiera de ellas se puede dar o se le puede demostrar por la falta, la ausencia, no podemos decir, sí, la falta de mayoría de edad penal o falta de salud mental. Me dicen si vamos bien o me detengo en una parte. Samantha, ya fue. Samantha, por Aquí, favor. aquí. ¿Algunas preguntas aquí? Sí, no, ninguna. Ok, bueno, pues entonces, decíamos, ya tenemos antes establecer dos factores negativos. El siguiente es el factor negativo de la punibilidad, es la ausencia de punibilidad o causas excluyentes de culpabilidad. Perdón, espérate. No, no, tengamos aquí hay un negocio que te acabo de explicar. Es ausencia de punibilidad o causas de punibilidad, no de culpabilidad, de punibilidad. Decir con dos veces. Repito, ausencia de punibilidad o causas de punibilidad. ¿Sí? Y por último, la ausencia, el factor negativo, el último factor negativo es ausencia de condiciones objetivas de culpabilidad. Ya lo puedo escribir aquí, en este paso. Ausencia de causas objetivas de culpabilidad. ¿Ya? ¿Quedó? Bien. Hasta aquí solo hemos señalado la lista de factores negativos. Insisto, por cada elemento va a haber un factor negativo. Estos, los primeros, los elementos, tienen que ser demostrados todos y cada uno de ellos por el órgano procurador de justicia. Entiéndase Fiscalía por sus agentes del Ministerio Público y la víctima. ¿Ok? No le debe faltar ninguno de ellos. ¿Ok? En cambio, los factores negativos del delito, aun cuando también son 7, como defensores, eso me toca manejarlos a la defensa del imputado o del imputado mismo. Pero no necesita acreditar todos y cada uno de esos factores, sino solo uno que acredite es suficiente para que el delito deje de existir. ¿Está claro? Perdón, fui por un segundo. Bueno, bueno, bueno.
Bueno, entonces estamos precisamente diciendo que estos factores negativos los tienen que manejar en la defensa. Aun cuando, en teoría, lo mismo podría hacerlo valer la defensa que el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, como un órgano que está interesado en demostrar el existente delito y la participación de los presuntos responsables, pero también tiene como autoridad la obligación de ser imparcial. Y si encontrara que un factor negativo del delito está presente, lo puede probar, pues él debería remitir, ejercitar la acción penal, ¿ok? Pero, bueno, no, en la práctica la verdad es que no. El Ministerio Público solo se dedica a tratar de a demostrar y encontrar pruebas para los elementos. Y deja la defensa de los estudiantes, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno, bien, entonces, no se olviden de esto. Ahora, vamos a hablar concretamente de cada uno de ellos. Hasta aquí por los significados. Pero no quiero terminar esta primera parte sin decirles que los factores negativos del delito, como excluyentes del delito, como lo llaman la ley del Código Penal, se encuentran en el artículo 26 del Código Penal del Estado de Puebla, por ejemplo. Ahí van a encontrar la lista de todos estos elementos, factores negativos del delito. ¿Ve? No con estos nombres, sino como casos específicos de cada uno de ellos. Eso sí quiero que quede claro esta mañana. En la ley no vas a encontrar el nombre en el artículo 20, ausencia de conducta delictiva. No, ahí te lo manejan ya como casos concretos o ausencia de conducta delictiva con otros nombres. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces cada uno de estos. Empezaremos por precisamente la ausencia de conducta. Vamos a hablar el factor negativo, ausencia de conducta delictiva por falta de bonos. Bien. Resulta que, de acuerdo con la teoría pentatómica del delito, se requiere que la conducta delictiva para que exista debe contar con la voluntad del sujeto. No basta con que demuestres la acción o la omisión o la omisión por omisión como hecho, sino que tienes que demostrar también, por parte del Ministerio Público, que esa conducta fue libre de toda presión.
¿sí? O sea, la ausencia de conducta se puede dar por falta de libertad, ¿sí? A realizar, a realizar la conducta. ¿Sí? Y en ese caso se manejan las siguientes hipótesis de ausencia. Una, vis absoluta, la vis mayor, vis mayor, y bueno, creo que es necesario que mejor se lo ponga en la pantalla para que no, porque creo que a veces el pizarrón en la pantalla no se ve bien, las letras, ¿no? Entonces vamos a buscar mejor las diapositivas o el material que les tengo en... Veamos, para que sea más visible para ti, Samantha, porque aquí Michelle se lo ve bien, pero en la pantalla de lejos no se distinguen las letras, ¿sabes? Ya me lo han dicho y no entiendo, no es cierto. Entonces vemos precisamente que en este material, delitos especiales, de delitos, análisis de delitos especiales, vamos a encontrar esa situación. Veamos. Sí, nada más lo que hizo ya lo compartimos. Permíteme un segundo, sí, lo entiendo. Aquí están las conductas, ámbitos de la ley de la ya me fui muy lejos. Las escuelas, que también hemos visto. Aquí. Pon aquí en Zoom. ¿Puedes compartir pantalla? Samantha, ¿se observa bien lo que está en pantalla? Sí, abogado. Ok, bueno, entonces como lo estaba yo escribiendo en el pizarrón, aquí tenemos primero en el texto, resaltado con amarillo, los elementos positivos y negativos, como también se le llama, elementos para formar y elementos para destruir, en otras palabras. ¿Lo alcanzas a ver bien? ¿O te logrando? ¿Te dando la imagen? Sí está bien, abogado. Sí lo veo bien. Bueno, pues vamos a ver. Entonces estamos con la conducta y su ausencia. Obviamente necesitamos una conducta de acción de omisión, pero vamos a ver aquí en este caso la cuestión de la ausencia de conducta. Aquí estamos, perfecto. Bien, vamos a encontrar como casos de ausencia de conducta lo que sea la vis absoluta, también conocida como fuerza física, que está ubicada en el artículo 26 o acción primera del Código. Código de Defensa, Código Penal del Estado, por aquí dice Código de Defensa, ya no existe, Código Penal del Estado. Bien, en este caso, precisamente, tiene su origen en
una actividad del hombre, la fuerza física, y normalmente es la agresión física que sufre la víctima para que realice la conducta, que lo golpeen, que lo torturen al que va a realizar la conducta antes de realizarla, para que precisamente realice esa conducta. Por lo tanto, si va a robar, si va a privar de la vida, si va a secuestrar, si va a hacer la conducta delictiva correspondiente como acción o omisión, según lo pide el tipo. Pero no sería una conducta delictiva si demostramos que cuando él realizó la conducta lo hizo obligado, presionado por los golpes o la tortura que sufrió. ¿Ok? Pero tiene que ser contra su persona o contra la persona de familiares, ¿sí? Entonces, si en un momento dado están torturando a su hijo, a su esposa, a su padre, esa es la presencia de fuerza física, ¿sí? Pero por actos materiales, ¿correcto? ¿Me explico? Sin embargo, ahí diría, va a haber conducta, sí, pero no lo hizo porque quiso, sino porque lo obligaron, porque estaba en juego su integridad, su vida inclusive, ¿correcto? Por los golpes, lo obligaron con los golpes. Pero también puede ser que haya sido presionado, obligado, no por cuestiones de golpes, sino por amenazas, ¿verdad? Es una presión psicológica que no te permite decidir voluntariamente si quieres o no quieres hacerlo. Tienes que hacerlo porque te tienen amenazado, por ejemplo. Y en ese caso se le llama fuerza mayor o vis mayor. Fuerza mayor o vis mayor. Y en ese caso, precisamente, puede en un momento dado manejarse como una presión psicológica a través de amenazas contra el actor, perdón, contra el agente del delito, entiéndase el delincuente, o contra alguien relacionado con él por sentimientos, por parentesco, y entonces él va a tener que robar, va a tener que matar, va a tener que, pero no porque le hayan hecho algo a su familia, sino porque hay una amenaza. Mira, tú vives cerca de tal persona. Esta tiene un carro que me interesa. Así de que tú, como puedes entrar a esa casa porque se conocen, es tu amigo, tu vecino, te lo vas a robar. No, pues ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo me voy a robar el carro de mi vecino? Primero traicionando su confianza, ¿no? Entonces, bueno, mira, pues nada más te comento. Sabemos que tu papá es fulano de tal, trabaja en tal lugar, de tal a tal hora, es una persona de avance de edad, no sé, ya una persona de esa edad, pues puede fallarle la vista, el oído, podría sufrir un accidente y perder la vida. ¿Qué te están dando a entender? Pues que prácticamente o lo haces lo privan de la vida. O a tu hijo, o a tu esposa, o a tu amigo, o a tu amante, a tu esposa, a tu novio, qué sé yo. Pero personas relacionadas. Tiene que ser una presión psicológica real, de un posible daño real, no ficticio, sino real, que se pueda dar. Porque, por ejemplo, si, no sé si alguna de ustedes sea casada, no, pero ¿verdad? ¿Eres casada, Samantha? Divorciada, maestro. Bueno, ok. No por otra cosa. Pero, por ejemplo, si te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que secuestrar a esta otra persona. Tú que la conoces, sabes cuál es su movimiento y queremos que la secuestres. Si no, pues sabemos quién es tu pareja, dónde vive, a qué horas, dónde trabaja, cuál es su horario. Y no sé, pudiera ser que alguien ¿cómo se llama? Le causar un daño, le dieron una golpiza. Ves que hay tantos pandilleros, hay tanta delincuencia. Podría sufrir un accidente. Eso sería una amenaza de un daño real.
para una persona que ya no tiene la pareja, que ya no esa persona no es su pareja, ¿sería presión suficiente para que cometiera el delito? No. O que me digan, si no lo haces, vamos a afectar a tus bisnietos. Y yo cometo la conducta delictiva y después digo, es que me amenazaron, aquí está el video, aquí está el audio donde me están amenazando, o está la grabación vía telefónica. Y me van a decir, efectivamente, aquí me están amenazando con afectar a sus bisnietos. Perdón, ¿cuántos bisnietos tiene usted? ¿Cómo se llama? No, pues es que todavía lo tengo. No, pero es que me amenaza. Sí, vaya, pero es una amenaza que nunca podría cumplirse. Entonces, no puede funcionar como una presión para que usted hiciera la conducta indebida que hizo. O sea, voy a esto, Samantha, Michelle, que la amenaza sea sobre causar un daño al individuo, a alguien de con su familia, a sus bienes, sus derechos, pero que sean reales. ¿Tú tienes hijos, Michelle? No, ¿verdad? Y si alguien te quisiera presionar porque van a golpear a tus hijos, si no haces esto o aquello que es un delito, y tú lo haces y después dices, esto me amenazó con matar a mis hijos, ¿y tú tienes hijos? Y yo, no. Y entonces, ¿cuál era la presión? ¿Cuál era la amenaza? ¿Cuál era la realidad de la amenaza que te hicieron? Nunca se podía cumplir, ¿sí? Entonces, entre broma y serio, les estoy dando a entender que uno de los requisitos de la fuerza mayor o bis mayor como ausencia de conducta como factor negativo tiene que ser en cuanto a la causa, posible causa de un daño que le hiciera a él, agente del delito, o alguien relacionado con él por razones de parentesco, de sentimientos, pero que sea algo real, no que pudiera llegar a ser. Si no existe la posibilidad de que se cause el daño, ¿cuál es el problema, no? Entonces, tiene que demostrarse que existe la amenaza, pero que esa amenaza de daño también es real. ¿Está claro, Samantha? ¿Está claro, Michelle? Bien. Sí. Bueno, el siguiente caso de ausencia de conducta por falta de voluntad es el caso del sueño, que es un descanso regular y periódico. Entonces, precisamente aquí va más que nada enfocado este factor negativo a un estado de precisamente de descanso en el cual en esta situación, ¿verdad? Se da lo que es el sonambulismo. Una persona normalmente en estado de reposo no tiene acción, pero hay alteraciones en la etapa de descanso conocidos como precisamente sonambulismo, en el cual el sujeto actúa como si estuviera despierto, realizando acciones o omisiones, pero no es consciente de ello. ¿Sí? Se dice, de acuerdo con esta explicación, que de los seres humanos, el género más proclive de sufrir sonambulismo es la mujer. O sea, el hombre también lo puede sufrir, pero en menor incidencia. Tiene mayor incidencia para ese problema de sonambulismo la mujer. ¿Sí? Y con el debido sentido científico de la clase, se dice que también se ha demostrado que esos periodos de sonambulismo la mujer los presenta en sus periodos de menstruación. Es cuando se da más el caso del sonambulismo, se puede dar más el caso del sonambulismo en la mujer. Y porcentualmente es mayor el caso del sonambulismo en la mujer que en el hombre. ¿Ok? Entonces, si una persona en ese estado de sonambulismo realizara una acción, una omisión delictiva, considerada así como delictiva, no sería conducta delictiva. Sería una conducta sí, pero delictiva no, porque no hay conciencia de acción o de omisión. ¿Le explico? La persona no está consciente, está actuando bajo un estado de afectación a su periodo de reposo. ¿Está claro?
Sí, Bueno, además, tenemos otro caso de ausencia de conducta en cuanto a los movimientos reflejos. ¿Quieres darle lectura a esa parte, Michelle, por favor? Procedimiento para producir sueño magnético. Movimientos Ah, reflejos. Actos corporales involuntarios no controlables por el sujeto. Bien. Leo nuevamente. Movimientos reflejos. Actos corporales involuntarios no controlables por el sujeto. A ver, Samantha, Michelle, piensen en algún caso de estos. Un acto reflejo donde hay movimiento corporal, pero no voluntario por el sujeto y por lo tanto no puede ser controlado. por ejemplo, abogado puede ser cuando a alguna persona le da, cuando convulsionan, es algún A ver, acto corporal. ya, Samantha, bájale el volumen un poquito a tu micrófono y está muy descontrolada la voz. A ver, inténtalo nuevamente. Bájale el volumen. Ya. A ver. Cuando alguien le da convulsiones, No, olvídalo. Lo que pasa es que hay mucha interferencia, mucho vicio de sonido. Mejor, si quieres, comunícate por mensaje. Alexis, sí. que, por favor. Bueno, decimos, en ese caso, ponemos, o yo les propongo el siguiente ejemplo. Ustedes han ido o han visto que cuando una persona va a consulta con un médico, a veces precisamente dicen, vamos a ver cómo anda de reflejos. Y el clásico en ese caso es que te sientan en la mesa de exploración, por ejemplo, y te dicen, ya sentadito, cruce su pierna, una de sus piernas, ¿sí? Una sobre la otra, de tal manera que una quede como pendiente colgando. Y el médico toma un instrumental que se llama, bueno, yo lo identifico como martillito, ¿sí? Y nos da pequeños golpes en la base de la rótula, en la rodilla, ¿sí? Y obviamente al golpear esa parte de nuestro cuerpo, inconscientemente la pierna se extiende, ¿sí? Okay, o sea, hay un movimiento, pero no porque tú lo hagas, sino porque están activando una parte que controla el movimiento de nuestro cuerpo en esa parte, pero no porque tú lo hayas querido, ¿sí? Y entonces, imagínense que estamos en ese caso. El paciente llegó con botas esas de minero, que son toscas con ganas, por ejemplo, estoy imaginando. Y el médico no tiene la precaución de ponerse a un lado del paciente antes de golpear. Se pone de frente y el paciente, al golpe que le da con el martillito, involuntariamente levanta el pie, pero con una fuerza muy fuerte y le golpea el estómago al médico y le produce una lesión. Quiero pensar en eso, ¿ok? Y el médico, pues, dice, es que voy a denunciarlo por lesiones, dice, ya me causó un moretón o me dejó una cicatriz, qué sé yo, mire que usted me pegó, usted me lesionó. ¿Podría ese médico y el procurador o sus agentes de ministerio público proceder contra el paciente? No. ¿Por qué? Si bien el médico puede a través de una cámara mostrar el video donde se ve cuando le pega el paciente en el estómago con el pie, también se puede ver o puede comprobar la defensa que fue un caso de movimiento reflejo involuntario. ¿Me explico? ¿Sí? O por ejemplo, otro caso que no sea tan complicado. Alguien, imagínense, estamos un grupo de amigos o de compañeros o de desconocidos, personas reunidas,
y de momento llega una otra persona y te hace, como decimos nosotros, la finta de que te va a hacer una maldad o te quiere, no sé, te quiere asustar. Y en un momento dado tú, como acto reflejo, mueves la mano con el puño cerrado para evitar que aparentemente te van a golpear, evitar el golpe, y con ese movimiento descuentas a alguien de los que están contra ti, le dejas un ojo morado, por ejemplo, le tumbas un diente si tan fuerte es el golpe, la reacción. ¿Te pueden acusar por lesiones? Pues no, porque fue producto la acción lesiva de un movimiento reflejo involuntario. ¿Cuántos no hemos hecho ese tipo de acción, no? Que llegan en algún chistoso y nos hace la pinta de que nos va a pegar en la cara, nos va a lanzar y nosotros en automático levantamos la mano con tal fuerza, aparentemente de desviar el golpe, y en ese movimiento, y está a punto sobre la posición ya repetimos la nariz. Es muy entre broma, pero ese sería un ejemplo muy ilustrativo de lo que sería un acto reflejo. Lo de la consulta con el médico, lo de la rodilla, y de una desviación de un aparente golpe. ¿Ok? Ahí estaríamos en el caso de un acto o movimiento reflejo. ¿Está claro? ¿Alguna duda, Samantha? Ahora, siguiendo con nuestra exposición, dice, en todos estos casos no existe conducta porque no existe el elemento volitivo de querer, o sea, la falta de conciencia de los actos realizados. ¿Sí? Y me refiero a todo, lo de vis absoluta, desmayo, sueño, hipnotismo, sonambulismo y movimientos reflejos. ¿Está claro? Sí. No estamos hablando que el sujeto no tenga capacidad, sí tiene capacidad, es mayor de edad, está en plena salud mental, no está amenazado, pero actúa por una causa de independencia de su voluntad. Entonces ahí va a haber conducta, sí, pero no va a haber conducta delictiva. ¿Por qué? Porque no hay voluntad en la acción o en la omisión. De los casos antes citados como falta de conducta del sueño, el hipnotismo y el sonambulismo, solo algunos autores lo aceptan como casos de ausencia de voluntad. Entre ellos está Porte Petit e Ignacio Villalobos. ¿Ok? Son los únicos que aceptan. Ahora, su tarea previa al examen es buscar en el artículo 26 del Código Penal de Puebla si contemplan estos casos o cuáles de esta lista contemplan. Desde bis mayor, bis mayor, bis absoluta, sueño, hipnotismo, sonambulismo, movimiento reflejo. ¿Cuáles sí están contemplados en las fracciones del artículo 26 y cuáles no? ¿Cuáles solo se quedan en explicaciones hipotéticas de ausencia de conducta? ¿Vale? Porque obviamente ustedes y yo como abogados debemos en los casos específicos basarnos siempre en ley. Si no está contemplado por la ley, no podemos manejarlo, aun cuando muchos autores lo aceptaron. ¿Verdad? Entonces, esa es una explicación, pero al fin de cuentas, lo que a nosotros nos va a servir es lo que la ley nos acepta, ¿me explico? ¿Sí? Acuérdense, no un crimen, no la pena sin ley. ¿Qué significa? Este es precisamente un principio jurídico o dogma penal. Y traducido significa, no hay pena, no hay delito si no hay una ley que lo establezca. Entonces, aplicando ese principio a nuestro tema, no podemos manejar como defensa de ausencia de conducta uno de estos casos si no hay una fracción del artículo 26 que lo establece en concreto. ¿Me explico? Sí. Bien, vámonos con los, no sé si tuvieron alguna pregunta, alguna duda. Perdón, adelante. ¿Dónde está? Aquí ven. No, ok. Bien. Bueno, ahora vamos, si no hay alguna pregunta, dice esta niña
Samantha, que no. Vamos a ver. Ahora vamos con lo que es el factor negativo de la tipicidad. Aquí lo manejamos en este material como la tipicidad y su ausencia. Concretamente nos vamos a la parte de ausencia de tipicidad. O atipicidad. Ausencia de tipicidad. Bien. Samantha, intentamos nuevamente que leas, por favor, a ver cómo anda el sonido. A ver si me escucha usted. ¿Sí me escucha? A ver, sigue hablando. Ok. Este factor negativo de la tipicidad, como podemos ver, contiene dos hipótesis. Párale. Sigue el problema del vicio de sonido. ¿Ok? No sé por qué, pero está mal. Bueno, vamos a ver, que lo lea Michelle, por favor. El primer párrafo. Este factor negativo de la tipicidad, como podemos ver, contiene dos hipótesis. Ausencia del tipo en la cual no existe la descripción normativa jurídica penal de la conducta antisocial como conducta delictiva, ya sea en forma deliberada o inadvertida. Por ejemplo, el adulterio en Puebla, aunque la sociedad considere a la conducta inadecuada y que no debería existir. Bien, hasta ahí. Entonces, dice ausencia de tipicidad, es el nombre del factor. Bien, o atipicidad, como les dije. Legalmente existen dos posibilidades o hipótesis donde se puede dar ese factor de ausencia de delito. Bueno, la primera que nos acaba de leer, dice, primero, se va a dar la tipicidad cuando no exista algún artículo en alguna ley penal, llámese el Código Penal, Tratado Internacional o ley especial penal, que la establezca como delito, ese hecho, ¿sí? Aparentemente negativo. Y como aquí nos dice el ejemplo, precisamente todos socialmente consideramos reprobable la conducta del adulterio, ¿correcto? Sí. ¿Qué es el adulterio? Pues la violación del principio de fidelidad de una pareja. Bien, en el caso matrimonial. Pero resulta que esta situación de violación al principio de fidelidad entre la pareja de cónyuges puede ser una conducta criticable, antisocial, antinatural, como le quieran llamar, negativa. Pero no todos los estados la contemplan como algo delictivo, como un hecho delictivo. Caso de Puebla. Esto no quiere decir que no sea una conducta sancionable, pero no por el Código Penal. Más bien, en un momento dado, pudiera, hoy ya no, pero anteriormente estaba contemplado en la lista de causas de divorcio. ¿Sí? Y el cónyuge víctima de una infidelidad podía demostrar esa violación al principio de fidelidad, podía ser causa para que lo pensaran divorciar. Pero no es delito, nunca ha sido delito. ¿Sí? Y pregúntale a cualquier persona y te va a decir, no, es una conducta indebida, no debe ser. Bueno, lo ponen como delito. Pero nunca podría servir como base para promover una denuncia ante el Ministerio Público o una querella, según fuera el caso, ¿verdad? Y que se le castigara como delito. ¿Por qué? Porque no habría tipicidad. Esto es por la falta de algún artículo que la contempla el adulterio como delito. Y acuérdense lo que les acaba de decir desde el principio, norma penal, no un crimen, no una pena, sin el delito. No hay pena.
No hay delito si no hay una ley que lo establezca. Puede existir la conducta, puede ser socialmente reprobable, pero no delictiva. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, ahora, la segunda hipótesis. En la segunda hipótesis se nos maneja el siguiente dato. Cuando no hay, fíjense bien, como le pongo de otra manera, falta correspondencia entre los hechos realizados y la descripción del delito en la ley. O sea, no son exactamente correspondientes lo que sucedió con lo que la ley describe para que exista ese delito. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Alguien, inclusive, lo planea, piensa privar de la vida a otro. Porque le caigo algo porque le hizo algo en el pasado, qué sé yo, no tiene. Y prepara todo con el arma, el veneno, el arma puede utilizar, lo estructura, lo razona, podemos premeditar, un homicidio calificado premeditado, por premeditación, ok, como puede ser. Y llega, dice, para que no me falle, lo voy a privar de la vida cuando esté viendo los delitos de su cara. A las 2 de la mañana, que es cuando el sueño vence, pero definitiva. Y no qué. Ahí no va a haber posibilidad de que se pueda defender y con seguridad lo ejecuta. Y efectivamente llega, lo calcula, ve que está su casa, ¿cómo se llama? Ve la forma de entrar a la casa, abre la recámara y el otro está, pero sí. No dormido, bueno, desmayado, no desmayado, ya totalmente fuera. Y llega a sacar la pistola y así como te la cuento, una descarga completa en la cabeza. Aparentemente, diríamos, homicidio, lo privó de la vida, pues, se le surgió el cráneo, tanto balazo que le... Sin embargo, pudiera hacer caso de que esa persona que estaba enferma fuera sufriendo un infarto un minuto antes de que fuera el primer disparo, por lo cual ya estaba muerto. Y cuando le hizo desde el primer disparo y todo después toda la carga, pues ya no existía esa persona, ya estaba muerta, aunque fuera un segundo antes. Por un infarto fulminante, paró la maquinita y la cayeron. Y entonces el otro, proyectó toda la pistola para no fallar, toda la carga de la pistola. Entonces yo fui sometido calificado por comunicación, alevosía, ventaja, etc. Pues no, ni siquiera hay delitos de homicidio simple. ¿Por qué? Porque dice la ley, en el Código Penal, en el artículo 812, comete el delito de homicidio que priva de la vida a otro. Él llegó y tenía la intención de privar de la vida. Pequeño tal, y no había vida, ya fue muerto, pero no por causa del disparo, ni siquiera el primero. Por un infarto, y se demuestra que sufrió un infarto segundos antes de haber hecho el primer disparo. No, ya no puede haber delito de homicidio porque no corresponde lo que hizo, los disparos que hizo, con la pérdida de la vida. La vida ya estaba perdida de inocentes por otra cosa diferente. Entonces ahí podemos alegar como defensores escribir el delito consistente en la atipicidad por falta de correspondencia entre los hechos que se realizaron en la realidad con lo que describe la ley como homicidio. No puedes matar a un muerto en pocas palabras, ¿verdad? No.
A ver, esto no quiere decir que no pudiera existir otro tipo de conducta delictiva, pero homicidio, bueno, en el ejemplo que doy, homicidio no sé. No puedes privar de la vida quien ya no tiene la vida. Por un razonamiento lógico. Entonces hay falta de encuadramiento, de correspondencia perfecta entre los hechos y lo descrito como homicidio. ¿Ok? En el caso concreto, podríamos hablar de un actos contra el cadáver, ¿sí? Pero la sanción va de 3 a 6 meses de prisión. Un homicidio calificador basta hasta años, más. Sí, el artículo 316 nos habla del delito de homicidio simple y nos señala una sanción preventiva de la libertad contra el delincuente de años de prisión, pero con el castigo a un cadáver lo dejan meses. ¿Por qué? Pues porque no es grave. De hecho, no es afectación de vida, es afectación de destrucción del cuerpo, por ejemplo, pero no va a haber homicidio, por ejemplo. ¿Okay? O que lo quisieran acusar de lesión porque le puso una golpiza a quien pensaba que estaba vivo, y vaya, lo dijo como, perdón con todo el respeto, de siempre como Santo Cristo, todo en sangre y tal. ¿Lesiones? No, no, no hay lesiones. No podemos acusarlo de lesiones. Afectaciones a un lado sí, pero la función cambia, es diferente. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No. ¿Está clara la tipicidad? ¿Está marcada? Entonces, va a haber ausencia de tipicidad por dos causas. No, la no existencia de algún tipo penal que contemple ese hecho como delito. Y Dice ¿qué que pasó ahí? todo está entendido. Y porque haya falta de correspondencia entre los hechos y la ley. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas, o escríbeme. Mándame una postal. A mí, hazme saber, casi como una invocación. Dice que no Samantha, tiene ninguna duda y que todo está claro. aparece. ¿Cómo es ahí? Cuando los medios hacen sus sombras, ¿verdad? El espíritu, manifiéstate. Samantha, no. Tú no eres un espíritu, ni menos chula, ¿ves? Bueno, si no hay dudas, bien. Vamos a continuar. Como parte de la tarea, buscan este segundo factor negativo en el artículo 26. ¿Ok? ¿Qué reacción contempla la atipicidad? Cuando no hay un perfecto encuadramiento entre los hechos y la descripción de la ley de esa conducta como delictiva. ¿Está claro? Sí. Por favor, pasemos al otro factor. Enseguida tenemos. Mire, ahí tenemos una lista de casos concretos donde podemos ver, ya con la ley, con el Código Penal, precisamente cuando no va a haber correspondencia o tipicidad, porque falta pues, en condiciones de realización o de lugar, de tiempo, el sujeto no corresponde. Por ejemplo, una conducta, una ausencia de tipicidad. Otro ejemplo sería que la ley nos diga, como en el caso del cohecho, conocido como acto de corrupción, por funcionarios, que se realice el acto de corrupción, pero con un particular que no sea funcionario. O sea, sí va a haber corrupción, pero no va a haber delito de cohecho. ¿Por qué? Porque el que aceptó la dádiva o pidió dinero no tiene carácter de funcionario. El cohecho solamente es un delito cometido por funcionarios públicos. O vamos a suponer, sí es funcionario público, pero no estaba en funciones.
O sea, estaba suspendido, estaba de vacaciones, pero no estaba realizando en ese momento, que decir, entonces no podemos hablar de un cohecho como delito porque no corresponde. Aquí me dice, vino a juzgar militar para que hiciera eso, pero es funcionario. No, pero fue, pero en ese momento que le dice el niño no era funcionario, no, entonces, Solamente los cohetes son para funcionarios. exactamente. Entonces no correspondería. Si hubo la acción, si pidió y le dieron dinero por hacerlo de la pero pues no era funcionario de sí. No estaba en ejercicio de la función. Pero si se le puede Eso es fraude. O sea, lo que quiero que entiendan en la ausencia de tipicidad es que si no hay correspondencia entre el hecho con lo descrito por la ley como un delito específico, no va a haber ese delito. A lo mejor encuadra el otro, pero ese no va a haber. ¿Sí? Puede, en el caso de la entrega de una cantidad para que el humano haga o deje de hacer algo, si lo hace en ejercicio de sus funciones, ¿cómo funciona? Es delito, lo hecho. Pero si lo hace como ciclo particular, porque no es funcionario, pues sería fraude, no lo hecho. O sea, los mismos se supone con la elección que supone que, se supone que era el que iba a la luz, pero que no corresponde. ¿Me explico? Sí. Ok. Bueno, entonces tenemos varios casos en esa parte del texto que estamos viendo en pantalla, que nos hablan por casos de falta de correspondencia por los sujetos, lo que es el lugar, la hora, etc. ¿Correcto? Entonces, tiene que ser, acuérdense, la tipicidad es el perfecto encuadramiento del hecho con lo descrito por la ley. Yo lo explicaba como el mecanismo de la cerradura y la llave. Tiene que concordar perfectamente la manera de la llave con la similitud de la cerradura. Perfecto. Si hay una relamita, si hay una falla en la cerradura de la llave, no funciona. No, a lo mejor entra, pero al centro de la porque no hay esa correspondencia perfecta. ¿Ok? ¿Está claro? Bien, vamos a continuar entonces el siguiente factor negativo de nuestro material. Tiene que aparecer el título, ahí está. ¿Qué dice la? antijuridad y su No, ausencia. Dice, este elemento de el título. la antijuridad y su... No dice el título. Es la antijuricidad. Así, la antijuricidad y su ausencia. Ok. Bájate hasta que encontremos ausencia. Ausencia de antijuricidad. A ver, vamos a ver, a comentar, hacer una lectura comentada, que estamos analizando en la clase. Por favor, ¿quiere darle lectura, Michelle, a los dos primeros párrafos? Sí. Son condiciones o causas que legitiman, que justifican la conducta en aparente contradicción al derecho. De ahí que al hablar de este tema se diga también causas de justificación como el elemento negativo de la antijuridicidad, también llamadas justificantes, causas eliminatorias de antijuricidad o causas de licitud. Ok, entonces, en este caso, muchachas, primero, los nombres que pueden ser ese factor negativo que destruye la antipuricidad, o sea, que impide que de hecho la acción o omisión aparentemente delictiva no sea contraria al derecho o a la norma, es precisamente mencionado como antipuricidad, ausencia de antipuricidad, causas de justificación, causas, ¿cómo se llama? Expedientes de ilicitud, ¿sí?
se refiere a que en un momento dado, la conducta realizada aparentemente es delictiva, pero resulta que en determinadas condiciones podría no serlo, o sea, no ser contraria a derecho. Y entonces, aun cuando exista, se compruebe la existencia del derecho y la participación del sujeto en la realización del derecho, no podemos decir que es delito porque no va en contra de la norma. Ejemplos y casos concretos. Vamos a ver. Por favor. Continuamos, Michelle, por la lectura. Disculpe que la interrumpo, pero ya terminó la clase. ¿Qué? Es cierto. Gracias. Pues me marca el reloj que convierte el presente en pasado, que esta clase ya hace. Espero haber sido explícito. Nada más como último punto, vean los casos de ausencia de La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, la obediencia jerárquica, el ejercicio de un derecho y el impedimento legítimo. Ok. En esos casos, ¿cuál es la pregunta? Sí. ¿Va a haber delincuentes? Sí. Pero no va a ser la acción contra el derecho. ¿Ok? La más conocida de ellas, como ustedes ya lo están pensando, la defensa legítima o legítima defensa. ¿Ok? Pero de eso hablaremos en detalle. No se la pierdan, no significa que estén presentes o conectados. Para que no parezca yo un auténtico oráculo hablando solo con el libro. No, entre de eso. ¿Qué le más? Sí. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Sí. Pórtense mal, que nada les espera. Pero dicen que yo no depende. Vamos a hacer esto. Ya quedó entendido. Hasta luego, abogada. Hasta luego, Samir.